Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, si buscas al otro lado de su boletín, programa, en una sección que dice oración, lectura. Y vamos a empezar con eso. Pónganse de pie, por favor. Y lo que vamos a hacer es voy a decir algo como el líder y todos nosotros vamos a responder con los versículos en cada sección, ¿sale? No tienen que leer las citas, nada más las palabras del versículo, ¿ok? ¿Todos listos? Ok, muy bien. Soy culpable de muchos pecados. Todos, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para todos los que te aman. Siempre busco la alegría en los lugares equivocados, pero me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Estoy plagado de muchos problemas y muchas pruebas, pero tú eres mi escudero, de la angustia me preservarás. Tú estás conmigo, tu vara y tu callado me fundan aliento. Soy propenso a quedarme atrapado en callejones sin salida y situaciones rotas, pero tú eres el Dios que hace maravillas. Tú eres grande y haces maravillas. Tú eres mi esperanza. Estoy solo en este mundo, pero mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Soy rápido en perder la esperanza y rendirme, pero tú eres Yahvé, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Bueno eres tú y bien hecho. Justo eres tú, Yahvé. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela por tierra seca y árida, donde no hay agua. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias que aunque somos débiles, somos pecadores, tenemos perdón, tenemos paz y tenemos fuerza en ti, Señor. Gracias por ser un Dios tan maravilloso, un Dios tan hermoso. Y queremos alabarte todo el día, toda la semana, en todas nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con una lectura de Primera de Pedro, primera epístola de Pedro 3 a 12. Eduardo, si nos ayuda con la lectura, por favor. Buenos días, hermanos. Ya tenemos nuestra lectura. Muy bien. Ándale, pues te esperamos. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios es así, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Palabra del Señor, mis hermanos. Y como todos los domingos, ¿verdad? Y en compartir esta lectura, hay algún texto que cada uno de nosotros le haya tocado, le haya dado a entender algo el Señor. Podemos pues hacerlo patente. Hay muchas cosas dentro de esta lectura. Yo por personal tengo dos textos de ello. No sé si alguno quiera dar a conocer lo que el Señor le dio hoy en esta lectura. En lo particular, hermanos, los textos que más me llamaron la atención fueron el 10 y el 11, donde habla precisamente de los hombres, los profetas, a los cuales les fue manifestado todo esto, ¿verdad? A través de la revelación. ¿Quiénes eran? No eran personas indoctas. Y que aún así buscaron diligentemente acerca de todo esto que el Señor nos daba a través de su salvación. El plan de más bien el área de la profecía, hermanos, es muy de tenerse con una reserva. ¿Por qué? Porque sabemos, o no sé si han conocido últimamente, muchos se han llamado ya profetas, revelando supuestas cosas de parte del Señor, ¿verdad? Cuando tenemos la lectura aquí en nuestro alcance. Y esta fue la parte que a mí me llamó la atención, que esos hombres precisamente buscaron diligentemente. Y ahora precisamente esto es lo que nosotros nos enseña el Señor, que nuestra fe por la cual ahora estamos aquí cada uno de nosotros, pues es verdadera. Y hay otra parte también que nos habla de que esa fe va a dar prueba, ¿verdad? Pero es una fe que es más valiosa que el oro. Es una fe que pues debemos de guardar pues con sumo cuidado, ¿verdad? Y estar muy atentos a lo que pues cada día y cada domingo que venimos y los hermanos nos comparten a través de su palabra. ¿Hay alguien que quiera darnos algún texto? Adelante, Ezequiel. Versículo 5 dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo, en el último tiempo. Pues esa fe que es nuestra salvación, acá son protegidos. Perdón, el fundamento de todo, la fe en los sufrimientos de Cristo. Y creo que todo este mes hemos estado hablando de la fe, ¿verdad? Y tal vez algunos todavía dirán que es la fe, pues aquí está la fe.
Y esa es la fe que nos ha dado el Señor. ¿Alguien más, hermanos? Con los niños, son muy participativos. Adelante, hermana. A mí me llamó mucho la atención que hace como una semejanza con el proceso que tiene el oro. Con lo del oro, porque cuando uno es un diamante, el oro tiene que pasar por un proceso de fundición y muchos procesos para que al final llegue a ser como una diamante que brilla y que está bonita. Y me gusta porque habla como se asemeja a la fe, que nuestra fe también pasa por procesos, y procesos que tal vez no nos agradan a nosotros, pero que nos ayudan a crecer en la fe y a tener esa confianza en Dios. Por eso me gusta. Sí, así es, porque ahora sí que también, como digo la hermana, también para engarzar un diamante, ¿verdad? En una pieza de, no vamos a engarzar un diamante en una pieza de plata. ¿Por qué? Porque ahora sí que no sería compatible, sería esa pieza, pues simplemente no encajaría. Y al ser probada nuestra fe por el fuego, precisamente eso es lo que nos hace los más fuertes y nos hace pues también el dar ahora sí que palabra de aliento a otra persona que también esté pasando por esa prueba, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Esther. Aunado a lo que dice Vivi, dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay un objetivo, ¿no? De que esa fe se vaya perfeccionando, ¿no? Así que vaya creciendo, ¿no? Y es el hecho de que Exacto. Sí, ese es el link que aunque pues, también no lo hemos visto, ¿verdad? Pero esa misma fe nos hace creer que vamos a estar con Él y estaremos con Él. Y si así nosotros lo sentimos y lo creemos, ¿verdad? Parece que todo lo que escribe en la palabra pues responde al Señor Jesús. ¿Alguien más, mis hermanos? Ana Sherry. Versículo 3, 4, habla sobre la esperanza viva que tenemos como cristianos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la redención en Jesucristo de los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y no inmaculada, reservada para mí. Nada más llama la atención las palabras misericordia de Dios. Es un regalo que tenemos por su misericordia, no nos merecemos nada de eso. Y es una esperanza viva por su gracia de Jesucristo. No sé, en estos días cuando estamos luchando contra muchas cosas, es bueno tener esta esperanza para enfocar en que Dios hizo esto para nosotros y nos dio una esperanza viva, ¿no? En medio de las dificultades que estamos enfrentando. Sí, fíjense que también en mi trabajo, muchos saben que en la seguridad privada y en la noche de hoy estuve en servicio y tengo la bendición de salir fuera de las instalaciones de la empresa, al patio, y ver las estrellas, ¿verdad? Y sin dar esa cosa, bueno, Señor, ¿quién no viendo esto no creerá en ti? Pero también igual, si nosotros precisamente no le anunciamos esto a las personas, ¿qué será entonces esa persona que no tiene fe en el Señor y tiene precisamente pruebas? Señor, pues enséñanos a nosotros a precisamente mostrarle a Cristo para que ellos también
mediante la fe, crean en esa verdad. Es algo de verdad maravilloso todo esto. Gracias, hermano. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Nadie más? Pues, gracias al Señor, mis hermanos, de verdad, por algo muy grande que no merecíamos, por la misericordia del Señor Jesucristo, el haber aceptado pues ser sacrificado por nosotros, ¿verdad? Y es por eso que estamos aquí presentes. Le damos gracias al Señor y pues vamos a hacer adelante con lo que tiene hermano Jaime. Gracias, hermano. Bueno, vamos a hacer algo un poco inusual este domingo y el próximo domingo también. Me gustaría tomarle unos minutos para hablar sobre la Navidad. Específicamente, deberíamos celebrar la Navidad. Eso es un poco fuera del camino que estamos normalmente, pero creo que es una pregunta grande en nuestra cultura, ¿no? Entonces, si me permiten tomar algunos minutos para hablar sobre eso, espero que sea de ayuda. ¿Quién ha oído estas cosas? Primero, la Biblia no nos dice que celebremos la Navidad. Algunas personas. Es verdad, ¿no? Sí. La Biblia no nos dice que debemos celebrar la Navidad, al menos no de la forma en que la celebramos hoy en día, ¿no? Y no dice que no debemos celebrar la Navidad tampoco, ¿sí? Mira, tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque no voy a decir que debes o no debes hacer algo cuando la Biblia no dice nada al respecto, ¿sí? Como dice en Romanos 14, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. ¿Sí? Y seamos realistas, este es un tema complejo y no vamos a hablar de todo, pero quiero darte algunas cosas en las que pensar. Número 2, Jesús no nació el día de Navidad. ¿Quién ha oído eso? Ok, interesante. Hablaremos más de eso más tarde. 3, la Navidad proviene de orígenes paganos. Muchos han oído eso, ¿verdad? Ok. Bueno, sí vamos a hablar de este punto hoy. 4, la Navidad es una celebración mundana. Mundana. Ok. Ok, bueno. ¿Algo más que has oído? Eso es la mayoría, ¿verdad? Ok, bueno. Una celebración mundana. Bueno, puede ser, ¿no? Depende, ¿verdad? Creo que podemos decir una cosa ahora mismo, si estás celebrando de una manera pecaminosa, no lo hagas, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Pero tal vez la duda más común es que la Navidad proviene de orígenes paganos, ¿sí? Ciertamente no queremos involucrarnos en una celebración pagana o satánica, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría hacer hoy es contarles un poco de historia. Creo que algunas de las tradiciones navideñas de todo el mundo tienen orígenes paganos, ¿no? Y no voy a defender todas las tradiciones de Guadalupe Reyes, ¿sí? Muchas. Pero si una tradición tiene raíces paganas y no cristianas, una pregunta, ¿significa eso que no debemos seguir esa tradición? Bueno, déjame preguntarte, ¿qué día viene después de miércoles? Jueves. Jueves. Ok, jueves significa el día de Júpiter, rey de los dioses. ¿Sí? Acaba de seguir una tradición pagana al usar esa palabra. ¿Sí? ¿Adoran a Júpiter el jueves? Nadie. Qué bueno, qué bueno. Yo tampoco.
Ok. Probablemente hay muchas cosas en nuestra cultura que tienen orígenes extraños, por lo menos, ¿no? Pero hoy no necesariamente tienen el mismo significado, ¿sí? Como hablando de jueves, ¿no? Nunca estamos pensando en Júpiter. Y a veces la conexión con los orígenes paganos es muy, muy vaga. Aquí hay un ejemplo clásico. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Bueno, los paganos del norte solían decorar sus casas con ramas de abeto, pero los no paganos también. ¿Por qué? Bueno, yo soy de Canadá. Y si quieres decorar tu casa con algo de la naturaleza en fines de diciembre, primeros de enero, no hay muchas opciones, ¿no? Porque todo está muerto bajo de la nieve, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a usar? Bueno, los árboles de hoja perenne, ¿no? Las religiones falsas solían adorar a los árboles sagrados. Sí. ¿Significa eso que el árbol de Navidad es un árbol sagrado de una religión falsa? Depende. Pero no necesariamente. Necesitamos ver por qué tenemos árboles de Navidad aquí en México, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo entiendo. El árbol de Navidad llegó a México generalmente de los Estados Unidos y claramente en los Estados Unidos era de una cultura más o menos cristiana. ¿Sí? Tradición de Navidad más o menos cristiana. ¿Okay? Pero ¿de dónde sacaron la tradición ellos? Bueno, los árboles de Navidad eran muy raros en los Estados Unidos hasta 1846. Fue entonces cuando la gente empezó a ver bocetas de la familia de la reina Victoria alrededor de un árbol de Navidad. Y sí, los árboles de Navidad comenzaron a hacerse populares. Ahora, la familia de Victoria eran una familia, ¿qué crees? Cristiana. Pero ¿de dónde sacaron la cosa del árbol? Bueno, su esposo, la esposa de Victoria, era de Alemania y los árboles de Navidad eran populares ahí, de donde sacaron la tradición. Bueno, ahora escuchen, hasta aquí tenemos ya 174 años de una tradición cristiana, ¿sí? Pero retrocedamos un poco más. Aparentemente la tradición comenzó en la época de la reforma protestante, cuando las familias, ¿qué crees?, cristianas, decoraban sus casas con los árboles verdes en Navidad. Y de hecho, existe una tradición que fue Martín Lutero quien primero decoró un árbol con luces, el árbol de Navidad como tenemos hoy en día. Así que ese fue el comienzo del árbol de Navidad. Muy cristiano, ¿no? Obviamente Martín Lutero no estaba tratando de copiar un ritual pagano, ¿no? Y cuando la tradición se hizo popular, Alemania era generalmente protestante o católico, ¿no? El árbol de Navidad es una decoración relacionada con la Navidad, probablemente iniciada por cristianos, popularizada por cristianos, difundida por personas de una cultura cristiana. ¿Sí? Me sorprende un poquito porque escuchamos muchas cosas diferentes, ¿no? Si adoras a los árboles, eso es malo, ¿no? Pero en realidad el árbol de Navidad es una tradición cristiana y es hermosa, y la Biblia no dice que lo hagas o no lo hagas. Ahora, ¿qué pasa con la fecha de Navidad? ¿Se basa en un día de adoración al sol? No. Ok. Aquí está la historia, brevemente. Gracias por su paciencia. No es sorprendente que los cristianos sintieran curiosidad, ¿no?, acerca de la fecha del nacimiento de Jesús desde muy, muy temprano, ¿sí? En el siglo II sabemos que la gente ya hablaba de ella y Clemente de Alejandría escribió sobre la fecha de Navidad en su obra Stromata, se llama, alrededor del año 200 después de Cristo.
Y esto es un poco complicado, pero parece que nombra una posible fecha del 6 de enero por el nacimiento de Cristo. Y de hecho, desde muy, muy temprano, hablamos de los primeros 2 siglos de la iglesia, eran entre las fechas entre el 25 y el 6 de enero eran muy populares para el nacimiento de Cristo. Eran otros también. Hubo una celebración romana en el 25 de diciembre, mencionada por primera vez en 336 después de Cristo. Entonces fue una nueva celebración en este siglo más adelante, probablemente en el siglo IV. Sea lo que sea, esta celebración no parece haber durado mucho, pero esto es más que un siglo, quizás 2 siglos después de que los cristianos ya hablaron de esta época del año como la época del nacimiento de Cristo. Y así en los registros históricos, primero viene la fecha del nacimiento de Cristo, mucho más tarde viene la fecha de la celebración romana. Interesante, ¿no? Por eso algunos historiadores creen que los romanos podrían haber estado copiando a los cristianos, ¿sí? Siendo el cristianismo una religión de rápido crecimiento. Y el solsticio de invierno, bueno, eso no era un día de festivo importante en el calendario de los romanos en esos años, sabemos eso de la historia. Hubo una fiesta pagana anterior en Roma llamado Saturnales, en honor al dios Saturno, y se celebró del 17 al 23 de diciembre, pero no entre el 24-25 al 6 de enero. Entonces, eso no funciona, ¿verdad? Así que aquí hay 2 problemas con el 24-25 de diciembre y el 6 de enero. Primero, en los primeros años no parece que hubiera una celebración significativa en la iglesia cristiana, solo interés en la fecha, tal vez un servicio de oración, algo así. Entonces no hay una celebración en los primeros años. Entonces los cristianos no estaban copiando una celebración porque no había ninguna, ¿sí? Pero pensemos en los cristianos, ¿no? En los primeros años en el Imperio Romano. ¿Crees que los cristianos, brutalmente perseguidos, adoptarían una fiesta pagana y inmoral y la copiarían? Eso me parece muy poco probable, muy poco probable. Y no hay evidencia de eso tampoco. Por eso no tiene sentido que los cristianos copien una fiesta pagana. No hay evidencia que haya hecho tal cosa y además las fiestas paganas no coinciden con las fechas que los cristianos empezaron a usar. En el culto al sol y el culto a Saturno se realizaron entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Una posibilidad más probable es que los romanos intentaron copiar a los cristianos en el siglo IV, pero no la sabemos, no lo sabemos. En fin, los orígenes de la celebración parecen ser, ¿qué crees? Cristianos. ¿Nació Jesús durante esta época del año? Bueno, no tenemos tiempo de meter en esa pregunta. Yo creo que hay evidencia que es posible, pero no sabemos, ¿no? La Biblia no dice. Pero sabemos que la Navidad tiene una historia cristiana muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, no creo que estos argumentos negativos sean muy fuertes, pero hablaremos la próxima semana sobre lo que la Biblia podría enseñarnos sobre la celebración de la Navidad, que eso es importante para nosotros, ¿no? Mientras tanto, cantemos algunas canciones de la Navidad. Espero que ya están listos. Vamos a alabar a Dios. Pónganse de pie, por favor.
Imagínate la historia. Leemos de los profetas, ¿no? En Primera de Pedro, esperando la venida del Señor. Hoy en día, ¿por qué esperamos la venida del Señor Jesús? ¿Es importante? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser mejor vida. ¿Ok? ¿Mejor vida? Vamos a estar con él. ¿Estar con Él? ¿Mande? Ajá, salvación completa, ¿verdad? ¿Qué más? Los coherederos. Ajá, herederos, sí, ¿verdad? Todas las cosas, ¿verdad? Esta canción es una canción muy antigua que habla de nuestro anhelo por la venida del Señor. Habla de Israel esperando al Señor, la venida del Señor. Y sabemos que el Señor ya ha venido una vez, ¿no? El Señor Jesús. Pero todavía estamos esperando como ellos en una manera, porque sabemos la historia, pero no tenemos el fin, ¿no? El fin de la historia. Una vida sin pecado, sin dolor. ¿Sí? O ven, bendito Emmanuel. Oh, ven, bendito Emmanuel. De la maldad está que yo en Cristo esperanza su liberación. Después no vendrá a ti muy pronto, Israel. No hemos cantado esas canciones por un año, ¿verdad? Entonces, vamos otra vez al principio. Oh, ven, bendito Emmanuel, del lodo la rescata Israel. Que lloren triste desolación y esperancioso su liberación. Canta, pues lo vendrá a ti muy pronto Israel. Oh, vengo glorioso redención, y triunfo en cada corazón, y surpaco a la oscuridad, enseñanos tu santa voluntad. Cantar, nuestro Emmanuel, vendrá a ti muy pronto Israel. Oh, Mesías victorioso, renueva este mundo ajeno, destruye para siempre el mal. Y en gloria celestial, cantar, pues nuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto Israel. Cantar, pues nuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto Israel.
Mi pastor es venido, venida del león, venida total. Los ángeles quienes anuncian que hoy ha nacido el rey. Y la estrella de Belén nos guiará. Este humilde poblado de nació Jesús. Vení, pastores, bendito, venida Belén, venida total. Yo no me voy a Belén sin al niño Jesús, un momento a adorar. Muy bien. Oír un son en alta esfera. Estamos pensando en la historia de Navidad, ¿no? Y escuchando los ángeles y pensando en el bebé Jesús, que es Dios Todopoderoso. Dando gracia y dando gloria a Dios con los ángeles, ¿no? Oír un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Mortal paz en la tierra, cante la celeste voz. Con los cielos alabemos, al Eterno recantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Desde el principio otra vez, subir un son. Un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al Eterno recantemos, a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. ¿Quién es Jesús? El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado, gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces una y dos. Haz tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado, a darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir, canta la celeste voz,
En los cielos, gloria a Dios. Canta, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Gracias a Dios. De su trono el rey, de riqueza y honor, a buscarnos Cristo descendió. De las calles celestiales a la cruz de cruel dolor, vino por la humanidad, su vida dio. Cuán grande amor, Jesús me ha redimido. Cuán grande amor, sublime eterna. Yo cantaré por siempre su alabanza, con todo su viva celestial. De la diestra de su Padre, a su creación amor, a escuchar su gloria en su Dios. Yo fui pecador perdido, a su amor me encontró, por su sangre para su vida me compró. Cuán grande amor, Jesús me ha redimido. Cuán grande amor, sublime eterna. Yo cantaré por siempre su alabanza, con su viva celestial. Un grande amor, tan grande amor, Jesús me ha redimido. Cuán grande amor, sublime eterna. Yo cantaré por siempre su alabanza, con su viva amor celestial. Amén. Pueden sentarse. Bueno, no tenemos un tiempo en el servicio por las peticiones de oración, pero voy a mencionar una cosa y yo creo que hay algunas cosas que ustedes quieran hablar. Entonces, vamos a tomar unos minutos, pero nada más queremos dar gracias por un otro bebé, ¿no? La vida de Josué. Nació y ya está en casa con su mamá, entonces queremos dar gracias por eso. Es muy bonito cantar y pensar en el de Jesús en este tiempo que tenemos tanto gozo por nuestro bebé, ¿no? Pero ¿qué más? ¿De qué debemos orar? Sí. Pues debemos orar por los hermanos que faltan, que nos extrañamos,
Gracias. Sí. ¿Qué dijo los enfermos? Los enfermos, sí, ¿verdad? Algo más, dolor de corazón, de alma, que podemos llevar al Señor esta mañana. Las personas que no tienen trabajo. Sí, Por la salvación de las personas que están alejadas de Cristo. gracias. Sí, Ahorita se me viene a la mente que también ya hace que dice que personas que tienen problemas legales. Que tienen algún problema legal. sí. Ok, vamos a orar. Yo creo que hay otras cosas, ¿no? También, Dios sabe, Dios conoce bien nuestros corazones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la venida de tu Hijo al mundo. Y, sin eso no tenemos nada. Gracias por entrar en tu precio. Gracias por la salvación que tenemos. Hoy queremos orar primeramente por nuestra familia de la iglesia. Hay ciertas personas que no están por muchas razones diferentes tal vez, pero tú sabes, Señor, enfermedades o otros asuntos, y oramos de que todos pueden estar con nosotros muy pronto de nuevo, Señor, para estar con la familia de Dios. Y gracias, Señor, por cada vida aquí esta mañana y cada persona que ha tenido el deseo de estar aquí con nosotros y para alabarte, Señor. Sabemos, Señor, que hay muchos enfermos y no sé nada más por mí, mi familia, mis amigos, que hay algunas personas que están sufriendo con muchas enfermedades diferentes, Señor. Y oramos por las personas que conocemos, oramos por la sanidad, también por paciencia, si es tu voluntad que siguen por un rato con un dolor, una enfermedad, Señor. Pensamos en las personas, muchas personas que se encuentran sin trabajo. Tal vez han encontrado algo, pero no es suficiente para sus familias, Señor, y muchas personas luchando con eso, Señor. Gracias por el trabajo y sabemos que es algo don de ti, Señor, que trabajamos y hacemos cosas por nuestras familias, la comunidad, Señor. Entonces oramos que esas personas puedan encontrar muy pronto algo, un trabajo nuevo. Y gracias porque sabemos que tú vas a guiar. También pensamos en las personas luchando con asuntos legales, trámites y cosas complejas, Señor. Cosas que que nos ponen en una situación muy difícil a continuar con la vida normal y con nuestras familias, Señor, y muchas cosas diferentes, pero pensamos en esas personas y las otras, especialmente las personas que conocemos, Señor, que están luchando y
Oramos por las personas que trabajan en esas cosas, que pueden trabajar con diligencia y con justicia cada cosa, Señor. También, cada cosa es importante, Señor, pero sabemos que esas cosas son temporales, pero la salvación es algo que es para la eternidad, hoy y mañana y para la eternidad, Señor. Y tener salud y trabajo y todo eso no es nada si todavía tenemos nuestros pecados y tenemos el juicio, tu juicio, Señor. Entonces sabemos que hay mucha gente, muchos amigos, familiares que no te conocen, Señor, todavía. Oramos por ellos que muy pronto pueden escuchar las palabras del Evangelio de nuevo, Señor, de nosotros o de una otra fuente, Señor. Pero ayúdanos a saber cuándo hablar una palabra a ellos pero sabemos, fin de cuentas, que es tu Espíritu que tiene que obrar, trabajar sus almas, sus vidas, Señor. Entonces oramos por tu Espíritu, por un cambio de corazón que todos necesitan, Señor. Gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es hora de celebrar la Santa Cena. Este tiempo especial es para aquellos que son seguidores del Señor Jesús y que han puesto su fe en Él. Y si no estás seguro, si perteneces a Cristo hoy, no participes, por favor. Nadie te enojará contigo. Sería un placer hablar contigo después del servicio, si deseas saber más acerca de cómo puedes estar seguro, ¿no?, de la salvación de Jesucristo. Bueno, si los hermanos Nathanael, Relly pueden repartir las cosas, el pan y el jugo, por favor. Y vamos a tomar tiempo para meditar en lo que significa la Santa Cena. La Santa Cena es un momento para mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, ¿no? Recordamos el sufrimiento de Jesús en la cruz, una obra que hizo voluntariamente para salvarnos, pero también esperamos con ansias el día en que no habrá más sufrimiento ni pecado, donde celebramos en la presencia de Dios para siempre, ¿no? Hoy hemos cantado mucho sobre la venida del Señor Jesús, de su trono a un pesebre, ¿no? Escuchen de nuevo a las palabras de una canción. El Señor de los señores, ¿no? Piensen en eso, el Señor de los señores, el Rey de todo el universo. El ungido celestial, es decir, el Mesías escogido por Dios, ¿sí? Por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado en humanidad velado. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Sin ese acto humilde de Cristo, viniendo como un bebé a la tierra, estaríamos en el camino al infierno. Eso es la pero nos amaba con tanto amor, ¿verdad? Jesús. Gracias a Dios. Gracias. Tomemos un momento para la oración silenciosa. Si necesitas confesar el pecado, confiésalo y agradezcamos a Dios el perdón y la paz que conocemos en el Señor Jesús. Sí, vamos a orar.
Amén. Vamos a leer de Lucas 24. Lucas 24, por favor. Los días finales de Jesús en la tierra, con sus discípulos, sus apóstoles. Lucas 24, el versículo 14 dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús ya está esperando la gran fiesta, ¿no? La gran celebración en el reino de Dios. 19. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan juntos, recordando al Señor. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Tomamos la copa juntos, recordando el nuevo pacto en el sangre del Señor. La última estrofa de Oír un son en otra esfera es una oración. Oramos con estas palabras, ¿no? Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Has tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir. Cantamos con la celeste voz en los cielos. Gloria a Dios. Amén. Este año hemos estudiado el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cada primer domingo del mes. Y emoción, vamos a terminar hoy con el último en la lista, la última en la lista. Entonces, Ezequiel, por favor, vamos a escuchar.
Buenos días, hermanos. Como dice nuestro hermano Jaime, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del fruto del Espíritu, y la última cualidad o característica que vamos a estudiar es el dominio propio. Pero bueno, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor para que sea quien dirija esta enseñanza, hermanos. Señor, bendito Padre, te damos tantas gracias por este día, por este tiempo que tú nos permites, el cual queremos poner en tus manos, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú dando esta enseñanza. Prepara nuestro corazón, Señor, que tu palabra quede ahí, en esos corazones que tanto lo necesitamos. Danos entendimiento, Señor, te lo rogamos. Y, Señor, que no solamente esa palabra se quede ahí, sino que la pongamos por obra para honrar y gloria tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a, como decía nuestro hermano Jaime, hemos estado a lo largo de estos meses hablando y estudiando lo que es el fruto del Espíritu. Y bueno, antes de empezar con lo que es el dominio propio, quisiera hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto a lo largo de estas enseñanzas. Bueno, como sabemos, el apóstol Pablo describe lo que es el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Y podemos decir que el fruto del Espíritu son los hechos de una persona en la cual mora el Espíritu Santo. Es ese fruto que da el creyente. Estos hechos son la muestra visible y tangible de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ese fruto es visible y tangible. Lo podemos ver en cada una de las personas en las cuales mora el Espíritu Santo, quienes son los hijos de Dios. Es como lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que también que debemos de recordar es que el Espíritu Santo es quien produce el fruto. No somos nosotros. El Espíritu Santo, al morar en nosotros, produce ese fruto en nuestro interior, y nosotros somos los que hacemos visible ese fruto. Como decíamos en algunas enseñanzas pasadas, en el libro de Romanos 8:14, nos hablaba de que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y el fruto del Espíritu es producido en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque para que el fruto pueda producirse, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Bien, como les decía, el fruto del Espíritu, estamos hablando de el fruto en singular, no son los frutos. Podríamos tal vez pensar que por todas estas características que hemos estado estudiando, hablar de por separado de ellas, pero no. En su conjunto, el fruto del Espíritu tiene todas estas características que nos menciona Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, cuando nosotros somos guiados, estamos bajo el control del Espíritu Santo, somos guiados por Él, es cuando nosotros producimos ese fruto. Pero ese fruto se produce en unidad, es decir, en su totalidad. No producimos una de las características por separado, una sí y una no. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el fruto del Espíritu significa, es ver nuestros hechos, nuestras acciones, cómo nos comportamos los unos con los otros. Esto lo podemos ver también aquí mismo en la iglesia, ¿no? Cómo nos comportamos nosotros afuera y dentro de la iglesia. Bien, vamos a recordar cómo define Pablo en Gálatas 5:23 el fruto del Espíritu.
para recordar un poco de manera breve las características del fruto. Dice así Gálatas 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bien, de manera rápida vamos a recordar estas cualidades del fruto del Espíritu. Aquí se nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Pero no es el tipo de amor que nosotros podríamos conocer, amor agape. Y este amor es el amor que solamente Dios nos puede dar. Es un amor puro, es un amor que no es egoísta, es un amor que no tiene interés alguno. Y solo Él lo puede dar. ¿Por qué? Porque Él no necesita nada de nosotros, porque Él es dueño de todo. Él nos da ese amor de una manera limpia, pura. Y gracias al fruto del Espíritu es que nosotros podemos producir ese tipo de amor. Nosotros recordemos que por nuestras propias fuerzas no podemos amar. Es el fruto del Espíritu el que nos lleva a poder ser partícipes de ese tipo de amor. El fruto del Espíritu es gozo, es alegría. Esa alegría se expresa en toda nuestra persona, en todo lo que hacemos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Esa alegría, ese gozo fluye a partir de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en la salvación que Él nos ha proporcionado. El fruto del Espíritu es paz. Esa paz que experimentamos cuando reconocemos que nuestra vida está en manos de un Dios que es amoroso, que es justo y que es misericordioso. También el fruto del Espíritu es benignidad. La benignidad es una característica en la cual nosotros somos, si es que no lo somos, y si lo somos es más marcada, es una manera de tratar a las personas, de una manera amable, de una manera correcta. Pero también la benignidad quiere decir, una característica es ser rectos, es ser honestos. El fruto del Espíritu también nos dice Pablo que es bondad. La bondad es, si recordamos un poco las palabras de nuestro hermano Oscar, que fue quien nos compartió esa enseñanza, nos decía que es la acción. ¿La acción de qué? La acción para hacer lo bueno. Es cuando nosotros vemos la necesidad tal vez en alguien y sentimos ahora nosotros esa necesidad de ayudar de cualquier manera. Si necesitamos, podemos ayudar a una persona desde escucharla, dar apoyo o ayudarla de alguna otra manera, ya sea material o supliendo alguna necesidad que pudiese tener. También el fruto del Espíritu es fidelidad. Dios es siempre fiel, hermanos. Y al igual que todas estas características, a través del fruto del Espíritu, nosotros podemos llegar a ser fieles de la misma manera entre nosotros. Fieles para cuidarnos, para amonestarnos, para amarnos, para perdonarnos. La última característica que vimos acerca del fruto del Espíritu es la mansedumbre o también la humildad. El Espíritu Santo produce en nosotros esa humildad que nos capacita para poder tratarnos los unos a los otros con amor y respeto. Tiene la función de que empezamos a rechazar lo que es el orgullo, lo que es la prepotencia.
Bien, hermanos, estos son, de manera breve, las características que hemos visto hasta este momento en el estudio del fruto del Espíritu. Y como decíamos, vamos a hablar ahora de lo que es el dominio propio. El dominio propio, pues es algo muy, muy difícil para nosotros como humanos, pero vamos a ver que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, esto no es tan difícil. Bueno, vamos a empezar bien hablando sobre lo que es el dominio propio. Como decíamos, es una característica, una cualidad, es la última cualidad de la que estamos hablando, es cuando el Espíritu Santo cambia, hace un cambio en nuestras personas. La palabra dominio propio se refiere a dominar, a conquistar, a hacer fuerza, a tener fortaleza. ¿Para qué? Bueno, pues para controlar nuestras pasiones, nuestros instintos, nuestros deseos. Es verdad que hay personas que pueden ser disciplinadas, que pueden tener una fuerza de voluntad para lograr un objetivo, una meta. Se me ocurre pensar en alguien, en un deportista, ¿no? Creo que es un ejemplo que podríamos tomar, en el cual si alguien desea ser un atleta profesional, ¿qué es lo que debe de hacer? Pues llevar un plan alimenticio, hacer ejercicio, dormirse a buena hora, descansar, infinidad de cosas, y apartarse de las cosas que le van a obstruir el paso a poder llegar a su meta. Si bien es cierto que como seres humanos tenemos esa capacidad de poder dejar de lado ciertas cosas para llegar a un objetivo, esa disciplina, ese autocontrol no nos sirve para presentar delante de Dios de una manera en la que podamos tener una relación de justicia delante de Él. Tampoco nos libra de la esclavitud del pecado. Entonces, volvemos a ver que las obras y los esfuerzos humanos no nos sirven. Tan es así que en tiempos pasados, el ser humano creó filosofías para poder presentarse ante Dios de una manera limpia, de una manera justificada, y llegaron al grado de que para poder controlar ellos sus instintos o sus deseos, maltrataban su cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que las obras no nos permiten presentarnos justificados delante del Señor, pues tampoco el poder castigar nuestro cuerpo para poder dominar esos deseos que nos apartan de Él. Y lo podemos ver esto en Colosenses 2, versículos 20 y 23. Si me acompañan, por favor. Colosenses 2, 20 y 23. Dice así: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad,
la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí podemos ver que nuestro Señor, a través del apóstol Pablo, nos revela que por más reglas que sigamos, que por más prácticas religiosas que hagamos, pues no vamos a poder controlar nosotros nuestro corazón pecaminoso. El ser humano no es capaz de ello. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, si no nos podemos controlar de una u otra manera, ¿cómo es esto del dominio propio? ¿A qué tipo de dominio o control se refiere Pablo en estos versículos del fruto del Espíritu? Se refería a un control absoluto en el cual como individuos no tenemos responsabilidad alguna o poder de decisión. No es eso lo que nos dice, lo que nos quiere decir Pablo. Él nos dice que el Espíritu Santo es quien nos va a capacitar para poder llevar una vida cada día más parecida a la vida de nuestro Señor, que llevó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí. El Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos para poderlo lograr. ¿Cómo? Porque Él nos habilita a obedecer la palabra. Y de esa manera es como podemos ir avanzando en esa dirección. El Espíritu Santo nos capacita para poder controlar nuestros deseos. Él nos da todo lo que necesitamos. Él llena nuestras necesidades, todas y cada una de ellas en cualquier área, ya sea emocional, psicológica, física, espiritual. Pero esto es siempre y cuando, y no debemos de olvidarlo, cuando tenemos al Espíritu Santo activo en nosotros, cuando le damos, cuando Él es nuestro guía. Entonces, podemos resumir lo que es el dominio propio al que se refiere Pablo en estos versículos, que es una actitud sobria, moderada, calmada y ecuánime ante la vida, en la cual todas nuestras pasiones se hallan bajo control. La palabra nos exhorta a tener dominio propio. Y bueno, ahora que hemos hablado un poco de lo que es el dominio propio, vamos a ver a través de algunos versículos y algunas situaciones particulares de donde es muy valioso tener el dominio propio, pero aclaramos que el dominio propio aplica en todas y cada una de las acciones y momentos de nuestra vida, en cualquier estado de ánimo que tengamos, tristeza, depresión, alegrías, en cualquier situación. Y vamos a ver por qué. Primero vamos a ver el valor que tiene el dominio propio, y para ello les pido, hermanos, si me acompañan a Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, versículo 28. Dice así la palabra: como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Cuando una ciudad ha sido invadida, lo primero que nos viene a la mente tal vez es que es una ciudad la cual ya no tiene control absolutamente de nada. Es una ciudad que ha sido invadida.
obviamente por una fuerza mucho mayor. Y aquí nos dice el versículo que además sin murallas. Así describe el versículo a alguien que no domina su espíritu. Es decir, es dominado por una fuerza superior y está en defensa. Cuando nosotros perdemos el control en alguna situación, parecemos una ciudad invadida y sin murallas. ¿Por qué? Porque podemos tomar decisiones, podemos tomar acciones imprudentes que pueden llevarnos a tener problemas o consecuencias. Entonces, aquí vemos la importancia de tener dominio propio. Por ejemplo, en estos tiempos, bueno, siempre ha sido complicada la vida cuando uno es joven o para los jóvenes. Hay tantas y tantas situaciones difíciles que se les presentan en la actualidad. La información que les llega por todos lados les invita a irse por un camino diferente, apartándolos del Señor. Entonces debemos estar atentos. Yo creo que todos los que fuimos jóvenes, pues pasamos por situaciones difíciles en algún momento, en el que tomamos decisiones que después nos arrepentimos. Y tal vez el día de hoy hay jóvenes que están viviendo esa situación. Entonces, el dejarnos llevar, les decía, por un momento de euforia, es decir, está la alegría, o de tristeza, peor, de depresión, es algo muy, muy peligroso, por lo cual el tener dominio propio es de suma importancia. ¿Para qué? Vamos a ver por qué. Ahí mismo en Proverbios 16:32, por favor, hermanos, ¿me acompañan? Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí, hermanos, en estos versículos, en este versículo vemos que aún cualquier persona, en este caso hace un poco la comparación con posiblemente con un general o alguien que tiene poder para poder tomar una ciudad, pero bueno, vamos a llevarlo a nuestros días. Alguien que pudiera tener algún cargo en el que pudiera tener cierto poder de decisión que afecta a más personas, por ejemplo, un gerente pudiera ser en un trabajo. Si este gerente no tiene dominio propio, puede tomar decisiones que no solamente repercutan en él, sino en todas las personas que están a su cargo. Entonces, pero ahí hay todavía más responsabilidad cuando tenemos alguna posición de cierto poder, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay gente que dependen de nosotros. Entonces, debemos actuar con dominio propio. Ahí mismo en Proverbios 14:29 vemos la otra cara de la moneda. Por favor, hermanos, vamos ahora aquí mismo en el libro de Proverbios 14, versículo 29. Dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necesidad. Aquí aparece el resultado de tener dominio propio, la prudencia. Cuando nosotros dominamos, más bien no perdemos el control, aparece la prudencia. Y esa prudencia nos va a permitir tomar decisiones correctas o la mejor decisión tal vez para ese momento.
¿Qué conseguimos con esa prudencia? Bueno, como decimos, poder tener una vida más tranquila, alejada de problemas, pero sobre todo, hermanos, vivir como nos lo pide nuestro Señor. Cuando aparece la prudencia, también podemos llamarla cordura. Y esta cordura nos lleva, tiene un objetivo. Ya es el último versículo de Proverbios, no vamos a leer todo Proverbios, y es en el capítulo 19, versículo 11. Aquí lo voy a leer de la versión Reina Valera, creo que es un poco más claro. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. El Espíritu Santo actúa sobre nosotros y el fruto empieza a brotar, empezamos a tener la cualidad de poder perdonar a aquellos que nos hacen daño. Es algo como debemos de tener presente que obviamente nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El fruto del Espíritu está trabajando. ¿Por qué es importante esta cualidad? Porque es agradable al Señor. Y eso lo podemos, y también porque hay algo muy importante. Y en Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, nos dice, Mateo 6, versículos 14 y 15. Dice así, ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Entonces, podemos ver la importancia de lo que es el dominio propio. Ahora vamos les decía, vamos a ver algunos puntos muy concretos en donde aplicar el dominio propio y por qué. Creo que este es uno de los más difíciles a veces para nosotros. El dominio propio sobre nuestros labios, sobre lo que hablamos. A veces no tenemos idea del impacto que pueden tener nuestras palabras cuando nos dirigimos hacia alguien. Cuando no tenemos dominio propio, podemos decir palabras que dañen el corazón de las personas. Entonces, hay algo que David le pidió al Señor en el Salmo 141, versículo 3. Si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo. Salmo 141, versículo 3. Guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. David está pidiendo al Señor que le ayude para que de su boca no salgan palabras que puedan hacerlo pecar. Es importante, como les decía, tener cordura, prudencia, dominio propio en ciertas situaciones, ¿no? Que por
esa falta de dominio propio podamos lastimar a alguien y no sabemos a qué grado. Tristemente, con el pasar de los años, hay situaciones en las que podemos ver que un hijo no honra a sus padres y sus madres, ya un hijo adulto, ¿no? Que se desentiende de ellos o que les habla de cierta manera, ¿no? Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué eres así con tu padre o tu madre? ¿O por qué hablas les hablas a ellos así? Y te llegan a contestar, pues porque ellos así me hablaban de mí. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto me ha guardado ahí? Entonces, debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca. También Pablo nos dice que debemos tener dominio propio para tener una conciencia tranquila. En Hechos 24, capítulo 16, si alguien lo tiene, hermanos, ¿me puede ayudar, por favor? Hechos 24, versículo 16. Tener siempre una conciencia ante Dios, Aquí, gracias, hermano. Nos dice que Pablo, en estos versículos, él está delante de Félix, haciendo su defensa, porque lo habían llevado y él lo estaban acusando de algo que él no había hecho, ¿no? Que era agotar al pueblo, y él está presentando su defensa. Aquellos que lo habían acusado, pues no estaban ahí. Él nos está diciendo aquí, Pablo, que él se ha esforzado por conservar una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, él se enfoca en obedecer a Dios y a estar en paz con los demás. Es decir, vemos que Pablo aplica el dominio propio. Pero obviamente cuando Pablo nos dice, yo también me esfuerzo, sabemos que no es Pablo en sus propias fuerzas. Debemos recordar que el Espíritu Santo está en él. También Pablo nos hace una observación en cuanto al dominio propio en lo que se refiere al matrimonio. Si bien es cierto que en esta porción Pablo se refiere a una situación muy particular, nos puede servir de punto de partida para ver la importancia que es el dominio propio en el matrimonio. Si me acompañan, hermanos, por favor, a 1 Corintios 7:5. Primera de Corintios 7:5. Dice así: no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Como les decía, hermanos, aquí Pablo está dando respuesta a una pregunta, o bueno, varias preguntas concretas que le hacen de los corintios respecto al matrimonio, y él dando respuesta a una pregunta concreta, dice, aquí está hablando de la continencia matrimonial, ¿no? Específicamente, Pablo dice, debe de ser enfocada
para la oración. Si es para oración, si es de común acuerdo y por un tiempo limitado. Aquí el punto que quiero tocar es este último. ¿Por qué? Porque dice, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio. Cuando nosotros en nuestro matrimonio, los que somos casados, nos vamos alejando como esposos, damos pie muchas veces al enemigo. El enemigo nos va a presentar tentaciones siempre. Él nos observa y nos pone la piedra para tropezar. Entonces nosotros debemos evitar esa separación. Siempre debemos estar atentos. Y hay muchos ejemplos, como les decía. ¿Qué nos puede separar en nuestro matrimonio? Bueno, puede ser desde la televisión, que pasemos uno u otro. Es más, a lo mejor el día de hoy podemos tener a alguien en una televisión viendo una serie y a otro, porque pues a mí no me gusta. Pasamos 4 o 5 horas en casa, como familia, pero estamos realmente separados. Entonces, no tenemos dominio propio sobre lo que realmente es importante atender y nos dejamos llevar por esas cosas que el mundo nos ofrece. Debemos tener dominio propio. ¿Por qué? Porque nuestro matrimonio puede fracturarse, puede dañar a nuestra familia. Bueno, también el dominio propio lo podemos ver aquí en la iglesia, en lo que es el ministerio. Cuando aquí en la iglesia servimos, pues bueno, una característica importante de nosotros como cristianos es el dominio propio. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, si alguien lo tiene, hermano, ¿me puede ayudar? 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Vamos a compartir el poder, el orgullo. Gracias. La valentía, el amor, el dominio propio son características del Espíritu Santo. Y cuando el fruto del Espíritu Santo se empieza a producir en nosotros, estas características también se empiezan a ver en nosotros. Aquí quiero nuevamente enfocarme a la parte del dominio propio, que es lo que estamos estudiando. Y un ejemplo, bien es cierto que nosotros, como cristianos, tenemos una misión todos, aún sirvamos o no sirvamos en la iglesia, que es dar a conocer el Evangelio. Entonces, imagínense, hermanos, que nosotros no tenemos dominio propio. Y un día se me ocurre salir a compartir y veo que puedo compartir el Evangelio con alguien. Tal vez veo a alguien que está triste, pensativo, y te acercas. Y esa persona reacciona de una manera que no esperas, de una manera, puede ser grosera, que te insulte o que se burle de ti. Si no tenemos dominio propio, ¿qué podría suceder? Podríamos terminar tal vez hasta los golpes, ¿no? Pero aquí el detalle es que no estamos dando un buen testimonio, ¿no? Entonces, el dominio propio también aplica en todas las áreas
como cristianos, pues, es algo que el fruto del Espíritu va dándonos en nuestro interior. También dentro de la iglesia aparece el dominio propio para aquellos que pretenden o que son obispos, pastores, ancianos, como le llamen en las diferentes iglesias, y aparece también como requisito, podríamos decirle, el dominio propio. Esto lo podemos ver aquí cerca en 1 de Timoteo 3, versículos 2 y 3. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y también en Tito 1:8 abunda un poco más sobre este mismo punto. Tito 1:8 nos dice: antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces nos vemos aquí la importancia del dominio propio en todos los aspectos de nuestra vida. Como les decía en un inicio, no es, a lo mejor podríamos encasillar el dominio propio con la ira, que probablemente es lo más común, lo que más nos puede venir a la mente tal vez, pero no. Es en todas las situaciones, como les decía, desde el momento en que estamos tristes, deprimidos, pues si no tenemos dominio propio podemos tener consecuencias para nosotros y tal vez para nuestra familia o para las personas que nos rodean. Entonces, como les decía, hermanos, en un principio, la palabra de Dios nos exhorta a tener dominio propio. Vamos a leer un par de versículos más y regresamos a Proverbios 23, perdón, no era el último. Proverbios 23. Versículo 1 y 2. Si alguien lo tiene, me da las manos, por favor. Cuando te sientes a comer con el Señor, considera bien el cuidado que sea de ti. Y ten cuchillo que gargantas y tiene gran apetito. Gracias. Bueno, este par de versículos nos están exhortando, nos están invitando a que si estamos luchando contra algo, nos abstengamos totalmente. Si nosotros estamos luchando contra algo, es decir absolutamente desde un principio no. No podemos decir un poquito, nada más tantito. ¿Por qué? Porque estamos luchando con ellos, somos débiles. Entonces la exhortación aquí es abstenernos totalmente de ello, de lo que sea que nos esté llevando a algo que nos perjudique o que no es agradable a Dios. Mateo 18:9 nos aclara un poco esta idea. Mateo 18:9 dice: y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Todo aquello que nos haga pecar, que nos aleje
de Dios y que por falta de dominio propio caigamos, debemos que sepamos que podemos caer. La palabra de Dios nos exhorta a abstenernos totalmente. También podemos ver otra exhortación en Tito, capítulo 2, versículos 1 y 2. Este lo voy a leer rápido, si quieren, hermanos. Tito 2, versículos 1 y 2. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, en ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Aquí solamente leí los versículos 1 y 2, pero aquí la petición a Tito es que le diga a los ancianos cómo deben vivir. Pero de ahí hasta el versículo 10 habla posteriormente a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos. Les exhorta a vivir de cierta manera y en ello vemos implícitamente el dominio propio. Y la intención es que con esa manera de vivir resaltemos el Evangelio, con nuestra manera de vivir. Recordemos que así es como también predicamos el Evangelio, con nuestra manera de vivir. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no tenemos dominio propio y vivimos de una manera en la que ya salgo, abro la puerta y me estoy peleando con el vecino de enfrente y en 10 minutos voy y le toco la puerta al vecino de al lado y le quiero compartir la palabra, ¿qué va a pensar de mí? O peor, ¿qué va a pensar del Evangelio? De lo que estamos aprendiendo. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Y hasta cuándo debemos tener dominio propio? ¿Alguien tiene idea? Bueno, en Primera Tesalonicenses 5:6 nos dice un poco de ello. Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, hermanos, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta, seamos sobrios y tengamos dominio propio. Aquí la exhortación es a que siempre estemos alerta, siempre estemos con la guardia en alto, que el dominio propio sea parte de nuestro día a día. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Porque todos los días tenemos en diferentes situaciones se nos presentan esas luchas. En cualquier momento, a lo mejor en el momento menos esperado, ya va uno en el metro y ya le dieron un pisotón y le dolió hasta... Y empezamos, ¿no? Bueno, al principio veíamos cómo. Recordemos, nuestra guía es el Espíritu Santo. Solo a través de él podemos ir dando este fruto, que recordemos, este dominio propio es solo una característica de la totalidad del fruto. Entonces, hermanos, cuando nosotros estemos en una situación complicada, sabemos que debemos acudir al Espíritu Santo. Y vamos a ver, ya para terminar, de qué manera. Bien, para terminar, dos preguntas que quisiera que reflexionáramos unos segundos y tal vez en casa recordarlas y poder meditar un poco más acerca de esto. En tu vida propia, ¿qué es lo que más te cuesta dominar? Tristeza, depresión, enojo, envidia, lujuria, celos, miedo, comer,
de ver qué es lo que más te cuesta dominar. A lo mejor no lo mencioné, pero tú sabes. La segunda pregunta va relacionada con la primera. ¿Qué haces para controlarte? ¿Qué es lo que hacemos? Como les decía hace unos momentos, todos los días tenemos luchas, todos los días estamos tentados. Nosotros estamos expuestos en este mundo a todo ese tipo de tentaciones, luchas. Tenemos momentos de enojo, de tristeza, depresión. Como decía la pregunta, ¿qué hacemos? Espero que cuando estemos en esas situaciones sepamos a dónde acudir. Y si no, hermanos, lo que debemos hacer es voltear nuestra mirada al Señor. Reconocer que necesitamos de su Espíritu para poder salir adelante. Debemos expresarle a Él todo lo que estamos sintiendo, la situación que nos apremia, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos. Busquemos al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, el acercarnos a Dios Padre por el Espíritu Santo, eso puede producir en nosotros el poder decidir adecuadamente, discernir correctamente, y esa decisión va a dirigir nuestras acciones y nuestros pasos hacia los caminos del Señor. Es a través de oración al Padre por el Espíritu Santo que Él nos va a dar ese discernimiento, nos va a llevar a tomar las decisiones que nos lleven al Señor por nuestra voluntad. Entonces, hermanos, ya para terminar, la palabra nos exhorta, el dominio propio, es el llamado a vivir una vida conforme al ejemplo de Cristo, quien recordemos que estaba en este mundo, pero no era de este mundo. Y no estamos solos, recordemos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu mensaje. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía en todo momento, que el fruto del Espíritu empiece a producir si es que no lo ha hecho, y si ya lo ha hecho, que empiece a abundar, Señor. Porque solo guiados por Él podemos producir ese fruto que es del Espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que en esos momentos en los que podamos perder el control, recordemos tu palabra. Recordemos, Señor, que cuando no tenemos dominio propio, somos como una ciudad invadida y sin murallas. Pero queremos, Señor, que seas tú nuestro guía, dar ese fruto y poder hacer tangible y visible tu obra en cada uno de nosotros, para poder ser buen testimonio, Señor, y que cada vez más gente pueda conocerte. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Ezequiel, por recordarnos cuánto necesitamos el Espíritu, ¿no? Es verdad. Bueno, algunos anuncios.
Creo que no hay mucho esta semana, pero tenemos nuestro servicio el domingo y vamos a empezar una nueva serie de enseñanza para prepararnos por la Navidad, por el nuevo año. Entonces esperamos eso. Hay la ofrenda por atrás, si quieres dar al ministerio, nuestro ministerio como iglesia. Una otra cosa, buscamos algunas personas que quieren ayudarnos con el sistema de sonido. En la mañana, si quieres estar aquí un poco más temprano para ayudarnos a preparar todo y aprender de eso, eso es un nuevo ministerio que puedes tener. Entonces, si tienes interés en eso, puedes hablar conmigo, con Ezequiel. ¿Hay otros anuncios? ¿Alguien sabe? No mucho. Ok, muy bien. Vamos a terminar con una alabanza más, una canción más, para salir dando gracias al Señor, ¿no? Sí, pónganse de pie, por favor. Por Jesucristo, por su venida, conocemos al Padre, tenemos el Espíritu, tenemos todas las cosas en Él, ¿no? Entonces, vamos a cantar, al mundo paz nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús, nació otra vez por Él. En toda nación tiene luz y paz su santa fe, y paz su santa fe, y paz su santa fe. Al mundo paz el Salvador, quien quiera reinar. Ya es en mí el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo le gobernará, con gracia con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Amén, queridos.